Gustavo Caprota y Rafael Silva, muy puntuales. Ya estamos para arrancar. ¿Cómo están ustedes? Excelente, Muy bien, gracias a Dios. Después de un día de trabajo, ya estamos listos para conversar, relajados. Si hay preguntas de la gente, charlamos, vamos viendo. Buenísimo. ¿Me escuchan bien? ¿Todo Sí, te perfecto? escuchamos perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Sí, sí. Bien, en principio te agradezco mucho que hayan aceptado a esta entrevista. Nosotros tratamos de traer contenido semana a semana y bueno, es un placer el día de hoy charlar con ustedes. En principio estamos enmarcados en hablar sobre la heteronorma, sobre las fobias a las diversidades sexuales. Y bueno, si quieren empezamos hablando sobre particularmente esto, ¿no? Cómo viven ustedes, que son profesionales de la salud. En principio me gustaría hablar sobre la formación, ¿no? Si ustedes consideran que dentro de su formación hubieran espacios en los cuales podían hablar por fuera de la heteronorma, si había una formación que hablara sobre diversidad, o si esto lo fueran adquiriendo ustedes por su propia cuenta. ¿Empezamos? Bueno, mira, la verdad depende de cuál formación, viste que nos hemos formado en diferentes lugares o de diferentes espacios. En grado, por lo menos de mi parte, sí hubo alguna formación en torno a la diversidad sexual, más estaba toda pautada ciertamente desde la heteronorma. De hecho, cuando yo estudié todavía ni siquiera existía el DSM-5, que es el manual de trastorno diagnóstico más reciente, digamos, pero el DSM-4 acababa de salir y ya justamente es una de las cosas que se celebraron ahora, y es cuando la homosexualidad salió del manual de trastorno como un trastorno, como una perturbación, ¿no? Y la verdad es que estaba como que muy reciente esta lucha de si era un trastorno o no. Si te puedo decir de grado, me parece que la formación era estudiar un poco la diversidad, pero sí muy, muy reglamentada desde la heteronorma, no salía de esto. Ahora, cuando estudio acá el posgrado, la maestría en la UBA, bueno, la UBA es pionera en esto, y sí habían contenidos que apuntaban a pensar fuera de la heteronorma. Desde la UBA sí, acá en Argentina, que fue, hace poco terminé la maestría, digamos. Yo en mi caso... Y previamente, Sí. perdón, previamente, ¿dónde habías estudiado, Rafael? En Venezuela, estudié en Venezuela en Okay. una universidad, sí, pero viste, en ese entonces, como te digo, no existía otro corte más que este que recién iniciaba, donde se intentó sacar del manual de trastorno diagnóstico. Lo estudiamos, pero como fuera del manual. Pero había todavía sus discusiones. De hecho, muchos colegas que todavía que nos formamos en esa época todavía piensan desde esta heteronorma y les cuesta. Intentan como que tener un diálogo cercano con la diversidad, pero desde la diferencia, valga la redundancia. Pero nada, como que lo prela esta formación heteronormativa patriarcal que digamos basó un poco la formación. Sí. En mi caso, bueno, yo estudié en la Facultad de Medicina, si vamos a hablar de la formación universitaria, ¿no? Porque también hay otros espacios de formación que después por ahí los podemos tocar, como son la familia. Yo vengo de una familia bastante religiosa, la iglesia tampoco, al contrario, había toda una tendencia a reforzar la heteronormatividad. Y en los espacios académicos yo no me encontré con ningún espacio para reflexionar fuera de la heteronormatividad. Ni las cuestiones de la mujer, ni las cuestiones de la homosexualidad, ni las cuestiones de la transexualidad, ni las cuestiones de cualquier diversidad sexual. El único espacio que, si querés, yo te podría decir fue un poquitito, donde se vio un poquitito, fue en la Cátedra de Salud Mental, donde hablamos en algún momento, pero también medio vinculado, o sea, medio patologizado el problema, digamos, problematizado como patología,
pero de ninguna manera yo me encontré en ningún espacio donde se pudiese hablar de eso, y tampoco me enseñaron como médico, que ahora yo lo estoy enseñando en algunos espacios formativos que tengo, nunca me enseñaron como médico a hacer una atención médica orientada al género. En ningún lado. O sea, siempre se preguntaba lo que había que preguntar o lo que se decía, y de ninguna manera ninguna de esas preguntas, ni en la formación pediátrica, ni en la formación de grado, esto existía. Hoy sí existe, y yo me formé en la terapia, en la pediatría, me formé en el Hospital Italiano, y hoy el Hospital Italiano tiene todo un trabajo sobre género hermoso, pero desde hace muy poquitos años, donde se puede pensar esto cuando uno se sienta frente a una familia, frente a un niño, cómo nos vamos a dirigir, de qué manera vamos a hablar y cómo vamos a preguntar y qué vamos a preguntar, porque si no terminamos preguntándole a la nena cuándo se va a casar o qué quiere ser cuando sea grande y se case con un hombre y tenga cuántos hijos y todas esas cosas, ¿no? Sí, y ni se diga de la psicología, ¿viste? ¿Cómo se llama tu novio, si es nena? Sí. ¿Cómo se llama tu novia, si es nena? Totalmente. Pensaba que entre ambos, tanto de la parte de psicoanálisis y de la parte de la pediatría, cómo esta patologización de la diversidad, cómo nos marca, porque siendo una persona de cualquier edad, pero también siendo un niño, una niña o un niñe, cómo eso puede perjudicar, ¿no?, al desempeño de cada uno. Y si les parece, si nos quieren comentar, habíamos previsto el hablar sobre la diferenciación de qué quiere decir orientación sexual, qué quiere decir en sí la diversidad sexual, cómo diferenciar y cómo empezar a educarnos en ese aspecto. Bueno, perfecto. Yo quisiera, antes de esto también, que me parece válido pensar, ¿no? Como que reflexionar o tratar de pensar una vuelta a esto, porque muchísimas veces se habla de diversidad, ¿no? Y de diversidad sexual. Pero diversidad también como que responde a la diferencia, ¿no? Y la diferencia justamente marca como si hubiera una normalidad. ¿Diferente de qué, no? No sé, nosotros nos gusta llamar más, en vez de diversidad o de diferente, hablar de singularidad. O sea, hay algo desde lo singular que se juega, que se manifiesta y que justamente es expresado en esto de la orientación sexual, ¿no? En cuanto al género, en cuanto a la diversidad, en cuanto a, ¿viste? Hay algo singular que irrumpe, que moviliza cualquier universal existente. Sí, ahí alguien dice, la salud está muy focalizada en la patología y no en el sujeto. Totalmente. Así que sí, ¿y saben cuántos de esos eran tratamientos para la comunidad LGBT? 1000. Bueno, yo voy a hablar de lo mío ahora, que me encanta hablar de esto que me preguntaste, Marina, me encanta. Venga. Lo voy a hacer cortito porque el vivo, esto sería para hacer un vivo solo de este tema, pero yo voy a decir solamente 4 cosas que me gusta que queden claros y que siempre las repito y que no me canso de repetirlas. Rafa ya está un poco cansado. Cada vez que hacemos un vivo me dice, bueno, pero yo quiero decir las 4, ya lo dijimos en el anterior, pero bueno, no es cierto. Me lo preguntó ella, así que acá voy. Primero, y no porque sea el orden ni más importante ni menos importante, de alguna manera hay que ordenarlo y yo arranco por acá. Primero, hay un sexo biológico genético que todos nosotros tenemos asignados por nuestros cromosomas. El que es XX va a ser una hembra y el que es XY va a ser un varón, un macho. Esto es de todas las especies, es una cuestión genética, y en todas las 4 categorías que yo voy a dar voy a contar los extremos y algo en el medio, pero siempre hay una gran dispersión de posibilidades. Entonces, si sos XX serás mujer, si sos XY serás varón, y en el medio puede existir los estados intersexuales, que existen como antes se llamaban, ¿cómo se llamaban antes? Trans. No, bueno, tenían un nombre antes que ahora ya no existe más, entonces por eso no me lo acuerdo. Pero son lo que se llama la intersexualidad, claro. Hoy día se llaman estados intersexuales. Hermafroditas, así se lo llamaba antes. Esa nomenclatura no va más, no hay hermafroditismo, sino que hay genitales ambiguos, de difícil diferenciación, y esto está definido también genéticamente. Entonces, desde ese 1 dijimos genético, biológico, XX, XY, cosas en el medio. Hay
muchas más variedades, no lo hablo por tiempo. Después de eso, además de eso, uno que es varón puede sentirse atraído sentimentalmente. Yo voy a hablar desde el varón siempre, pero el ejemplo vale para todo. Lo digo desde mí, después lo transformo para el otro lado. Uno se puede sentir atraído sexual y afectivamente por una persona del sexo opuesto, y entonces eso será heterosexual. Si yo soy varón y me siento atraído por una persona del sexo opuesto, me llamo heterosexual. Si yo soy varón y me siento atraído por una persona de mi mismo sexo, seré homosexual. Al revés, lo mismo. Una mujer se siente atraída por un varón, será heterosexual. Se siente atraída por una mujer o alguien del mismo sexo, bueno, será homosexual. Y en el medio una enorme categoría también, ¿sí? Podemos hablar de personas que son bisexuales porque se sienten atraídos afectivamente y sexualmente por personas indistintamente hombres o mujeres. Podemos hablar de pansexualidad cuando nos atraen todas las personas independientemente de su género, transexuales, intersexuales, varones, mujeres, homosexuales, heterosexuales. Ese será un pansexual. Existe también la asexualidad, donde yo no me siento atraído afectiva o sexualmente por ninguna categoría sexual, lo que no quiere decir que no sea una persona que puede tener amigos, amores diversos, pero bueno. Así que ya dijimos el sexo genético biológico, ahora dijimos la orientación sexoafectiva. Después tenemos la cuestión de mi identificación con mi género, ¿sí? ¿Cuál es el género que yo siento que tengo? ¿Sí? ¿Cuál es mi identificación de género? Si yo soy un varón y siento que realmente soy un varón, entonces seré una persona cisgénero. En tanto que si yo soy un varón y en realidad siento que soy una mujer, independientemente de que yo me mire y tenga esta nuez de Adán que tengo, o esta barba que tengo, o los genitales que tengo entre mis piernas, entonces soy una persona trans en lo que tiene que ver con el género. Soy transgénero. En tanto que si yo estoy acorde a lo que dice mi genética y lo que yo veo, bueno, entonces seré cisgénero. En el medio también hay una gran dispersión que también se ha patologizado mucho, donde encontramos a las personas a género, bueno, en fin, una enorme diversidad también allí. Y por último, tenemos lo que es la expresión del género, que es, bueno, yo soy varón, me siento varón, pero además de eso, me visto como hombre, hago actividades que socioculturalmente son del hombre, esto es, no sé... Están asociadas al hombre. Y esto es súper cultural y esto está súper atravesado por la heteronorma, porque si yo me crié en una casa que los hombres son los que cuelgan los clavos de la casa para colgar los cuadros y yo hago eso, bueno, entonces me sentiré varón porque estoy colgando un clavo, lo cual es una pavada hoy día donde nos hemos repensado y recuestionado todos los roles. Pero bueno, hoy una mujer puede clavar un clavo y no por eso sentirse varón, y un varón puede hacer la cena y no por eso sentirse mujer. Pero independientemente de eso, en todas las culturas hay ciertos acuerdos que qué es lo que es ser un varón y qué es lo que es ser una mujer. Ejemplo más típico es la vestimenta. Y si yo me visto con una pollera y me hago 2 trenzas y me maquillo y etcétera, bueno, entonces seré una persona que al ir trasvestida hago una expresión de género que es distinto al género, que puede ser distinto al género que yo mismo siento, y ahí tenemos el ejemplo de las personas que son por ahí transformistas y que hacen esto pero se sienten varones, o personas crossdresser que utilizan esto en algún momento específico de su vida pero después andan vestidos como varón durante el resto del día. Las opciones son infinitas. Así que son esas 4, que cortito que lo hice. Genético y biológico, mi expresión sexoafectiva, mi orientación sexoafectiva, mi género, como yo me identifico, siendo cisgénero o transgénero, y la expresión de ese género, que es como es mi conducta cultural. Perfecto. Me parece que está buena esta explicación, porque creo que también
hoy tenemos más herramientas y más información disponible para que uno pueda también decir, bueno, hay otras personas que les ocurre lo mismo, que han pasado por esa experiencia, que pudieron autodefinirse, cómo se autopercibían. Y en este sentido pensaba también que se acerca el día de la visibilidad de la bisexualidad y quería preguntar en este sentido, ¿no? Las nuevas identidades, nuevas entre comillas, porque como decía anteriormente Rafael, esta cuestión de cómo llamamos la diversidad y hoy que está quizás en agenda y que hablamos de diversidad, bueno, empezar a llamarlo por su nombre, ¿no? Y que tiene que ver con lo existente, que quizás antes no se veía. Pero bueno, volviendo a la cuestión de la visibilidad bisexual, ¿qué pueden comentarnos o compartirnos sobre, por ejemplo, la pansexualidad o la demisexualidad que están incluidas dentro del más, ¿no? Y cuán complejo y cuán amplio es ese más que está dentro de la sigla LGBTIQ? Sí, nosotros una vez comentábamos también sobre esto y nos parece interesante esto que estás diciendo ahora en relación a la existencia, ¿no? O sea, si bien es cierto, mucha gente dice, bueno, pero ¿para qué tantos nombres, letras dentro de una denominación? Pero la verdad es que lo que no tiene nombre no existe, lo que no tiene nombre no está visibilizado para nadie y la palabra justamente lo que da es esto, existencia. Entonces, si inclusive en la misma comunidad LGTBIQ+, hay mucho de esto, ¿no? De discriminación y de no querer nombrar, de no querer reconocer también otras entidades que también pertenecen a la comunidad y por las cuales hay que denunciar. Que me parece que además de la bisexualidad, de la pansexualidad y de todas estas denominaciones, como vos dices, que no son nuevas, no sé, también se casan y tienen cierta relación con la visibilización de la feminidad, viste, que por mucho tiempo también fue discriminada, fue sesgada, fue con una connotación de estar por debajo de, ¿no? O sea, o estar fuera de la norma. Justamente, bueno, como diría Foucault, ¿no? Que esto de la heteronorma lo que busca es eso, normativizar, disciplinar la sexualidad, como si existiera una manera de normativizar algo que es la sexualidad, que es tan amplia como, bueno, como ideas podamos imaginarnos y modos de vida, ¿no? Contestando a lo que vos decías, vos mencionaste dos palabras. Una que dijiste, bisexualidad. La bisexualidad es la posibilidad de sentirse atraído sexoafectivamente por personas del mismo sexo o del sexo opuesto. Punto. Termina ahí la definición de bisexualidad. Hay una aclaración que hacer. Esa misma. Adelante. Hay una aclaración que hacer que es con lo que lidian todes, que es los bisexuales. ¿Qué es esto? ¿Es el bisexual un promiscuo que anda con unos y con otros, y que anda con unos y con otros a la mismísima vez, y que yo puedo estar en pareja con él, pero que igualmente un día me doy vuelta y tengo una relación con la mujer? No es así. No necesariamente es así. Eso. Personas promiscuas hay en todas las orientaciones sexuales, así que dejemos de estigmatizar a una u otra orientación sexual. Porque esto que decía Rafa es muy cierto. Existe mucha discriminación dentro de todas las letras del LGBTIQ. Existen discriminaciones para un lado y para el otro que no debieran pasar. Entonces, la bifobia también existe. Sí. Y parte de la bifobia es pensar que el bisexual es una persona promiscua. Y no necesariamente es así. Si yo hoy estoy, si yo fuese una persona bisexual y estoy en una relación sexoafectiva con él, podemos pautar una relación sexoafectiva exclusiva, donde yo puedo tener una relación exclusivamente con él, y a pesar de que yo pudiese tener relaciones con una mujer, no las tendría porque estoy en una relación sexoafectiva exclusiva con él. Que ahí también entra en esta de la bisexualidad y de la sexualidad en general, entra también a poner en tela de juicio esto del sexo biológico, ¿no? Que hasta ahora es como que considerado la palabra absoluta en materia de sexualidad. Y la verdad que en la bisexualidad mucha gente pregunta, pero
La gente me ha preguntado, me siento bisexual porque me atraen los hombres y las mujeres, pero tengo que ser 50 y 50 siempre. Claro, tengo que, claro. O 70 y Esa es muy 30. buena esa. O sea, es Siempre como dicen si la humanidad, o la sexualidad, justamente a propósito de la heteronormatividad, es como que si necesitamos tener un porcentaje para yo determinar si soy bisexual, homosexual, transexual. Y creo que la sexualidad va más allá justamente del sexo, va en relación a esto que te moviliza a ti como sujeto y va más en relación a la función, porque se puede cumplir una función masculina siendo mujer heterosexual, por ejemplo. Se puede cumplir una función femenina siendo hombre heterosexual o bisexual o pansexual. No Bueno, tiene que ver con y ahí eso. va la otra pregunta homofóbica típica, que es: un hombre y un hombre están en una relación de pareja homosexual y te preguntan, ¿quién es el hombre y quién es la mujer? Mira, acá dicen, como el Fernet, 70-30, totalmente. Incluso pensaba en esto de la bisexualidad, cuánto mito hay y también sucede con la homosexualidad. Digo, no, si ella es mujer y le gustan las mujeres, bueno, entonces hay que cuidarse o no te cambies de enfrente. Todas estas cuestiones de fobia Sí. que nos suceden y que supongo que todas las personas que están hoy acá viendo este video han pasado por alguna experiencia. Una cosita más de la bisexualidad. Sí. Una cosita más de la bisexualidad que me parece que es interesante. No hay en la cuestión de la bisexualidad, no hay el componente, faltaría, digamos, porque vos también mencionaste la pansexualidad, Sí. faltaría el componente trans. Entonces, una persona pansexual se puede relacionar sexoafectivamente con cualquier persona, independientemente de su orientación de género, independientemente de su sexo genético, de su sexo biológico, de su expresión de género. Eso es una persona pansexual. En tanto que una persona bisexual está todavía en este binarismo de hombre con mujer, heterosexual, homosexual, y en ese binarismo se maneja. No lo digo lo de binarismo de manera peyorativa, sino que se maneja en ese binarismo. Y la otra cosa que quiero decir... Dos categorías. Dos categorías. Claro. Y otra cosa que quiero decir de la bisexualidad, que muchas veces se escucha y que también es otro mito, es que muchas personas piensan que la bisexualidad no existe. Que la bisexualidad Es un periodo de transición. es una transición, porque o que hay hombres o mujeres que se reniegan de su homosexualidad, entonces por un mandato familiar tienen una relación heterosexual, la llevan adelante con éxito desde el punto de vista de la genitalidad o de las funciones de roles, y un día deciden ser en otra pareja, funcionar como homosexual y dicen, viste, en realidad no es bisexual, en realidad lo que le pasaba es que no se animaba. Bueno, también tenemos que empezar a animarnos a pensar el género, la orientación de género y todas las expresiones sexoafectivas como algo fluido, que en un momento de la vida que no hay etiquetas que nos terminen de encasillar, y que yo hoy puedo sentirme identificado con un género, con una función sexual o con una relación sexoafectiva y mañana no. Y ahí en ese punto de las etiquetas también, que tiene que ver con lo que decías vos anteriormente en relación a la existencia, ¿no? O sea, es tan patologizante, las mismas etiquetas aparezcan o no en los DSM, es tan patologizante que eliminan la existencia, y por eso es que vemos muchísimas personas de la comunidad LGTBIQ+, en distintos lugares con riesgo de suicidios, ¿no? Porque, a ver, Lacan diría, bueno, si no se ocupa un lugar para el otro, está en riesgo de un pasaje al acto, de un suicidio, ¿no? O sea, necesitas ocupar un lugar para el otro, y, si no y ese lugar te lo da la palabra, te lo da el ser nombrado. Pero si yo siento que yo tengo una orientación bisexual, y la verdad me gustan los dos sexos, pero no soy nombrado, no soy aceptado, y tengo que elegir y tengo que clasificarme, o por ejemplo los queer, los asexuales, mira, la verdad es que hay algo en relación a lo que te moviliza más allá del sexo. El otro día comentábamos, tenemos varias anécdotas que no nos va a dar el tiempo para contar, pero en relación a esto de cómo el sexo asignado muchísimas veces determina
lo que el sujeto más adelante, o sea, pensá que la familia ya lo está esperando. Bueno, si viene, es niño. Ya sabemos que es niño, entonces preparan todo azul, carritos, herramientas, autos, ¿viste? Como que si hay algo del género que no le damos opción. Entonces, claro, hay una estructura que te recibe y esa estructura, de alguna manera, tiende a determinarte y tiende a no darte lugar en la singularidad, ¿no? En la singularidad que tú estás planteando como sujeto, en la singularidad que cada persona se le juega, por ejemplo, en la orientación sexual, que no tiene que ver con el género asignado, con el sexo biológico, ¿no? Que tiene que ver con algo de la elección posible que puedas hacer con tu sexualidad. Esta semana, Cristian Sancho, a quien yo invité a nuestro vivo de hoy, sí. Tuvo unas declaraciones que yo apuesto por la diversidad sexual, dijo en la tapa de Caras. Y se armó un revuelo. Sí, lo leí. Mira. Pará, flaco, o sea, no dijo nada del otro planeta, dijo, pero el tipo parece que se debiera mover, según la prensa, dentro del canon heterosexual, porque él siempre fue heterosexual y porque estaba casado con una mujer. Quizás el tipo fue siempre bisexual, o ahora quiere explorar otra faceta. Hay otra palabra que vos... O simplemente apoya la diversidad. O simplemente la apoya, tal cual. Obvio. Absolutamente. La marca que él auspiciaba, de la cual era modelo, recibió su contrato. Claro. Y eso al día de hoy es súper impactante, porque iba a dejar a una persona sin trabajo por una declaración. Bueno, y así como esas muchísimas otras personas, ¿viste? Ha pasado. Que cuando Ricky Martin se declaró homosexual, también hubo un revuelo por esta situación. Y muchos actores, personas, nosotros mismos, en nuestra historia también, quizás nos tocó enfrentarnos a jefes, a personas que no sean... o tener que mentir justamente de tu orientación sexual para poder obtener un trabajo. Eso es discriminación, eso es justamente lo que entra en esta línea, que no es fobia, que entra en otra categoría. Que no se cumple la norma. Exactamente, que no se cumple la norma, y como no se cumple la norma, hay que enclosetarlo, meterlo a un closet y cerrar la puerta para que nadie se entere. Es más, es preferible que tengas doble vida, y para la sociedad, ojo, para la heteronorma, es preferible tener doble vida y es preferible nunca decirlo a decirlo. O sea, que nunca existas, ¿me entendés? Qué fuerte, qué difícil es esto. Y por eso la importancia también del reconocimiento y de la visibilidad, que era lo que tú nombrabas hace rato, de la visibilidad, que tengan un nombre o que tengamos un nombre que te puede identificar, o sea, que te puede dar identificación, no identidad, porque capaz la identidad viene por esto de lo idéntico, y no hay nada idéntico dentro de la sexualidad, ¿no? Otra palabra que vos mencionaste fue la de demisexual. La demisexualidad es una categoría que por ahí también ha tenido bastante debate en qué es exactamente la demisexualidad. Pero básicamente la demisexualidad es... se define a una persona como demisexual si dentro de sus relaciones sexoafectivas la limitante para poder tener esa relación sexoafectiva es la relación afectiva. Es decir, necesito estar enamorado, necesito tener un vínculo romántico. Y muchas veces a esas personas se les dice que son frígidas, que no se les para, que son impotentes, porque no pueden tener sexo casual, porque no pueden largarse directamente a una relación genital hasta que no haya una relación afectiva. Y la demisexualidad también tiene sus vericuetos, digamos, para las personas que se identifican con esto. Y la verdad es que no hay mejor cosa que entenderse y entender que uno va a poder estar listo para una relación sexual cuando uno esté listo y cuando uno tenga ganas y cuando a uno se le dé la gana. Hombre, mujer, heterosexual, demisexual o que fuese. Asimismo, los asexuales, que son personas que no quieren tener relaciones sexuales porque no necesitan tener relaciones sexoafectivas con ningún sexo, ni el opuesto, ni el propio, ni nada, y que tampoco hay nada malo con ellos. Y a muchos se los ha llevado al médico y qué sé yo, porque son simplemente personas que son o están atravesando un momento o son asexuales. Lo que no quiere decir que no puedan tener hermosas relaciones de amistad y de amor con otras personas, pero no sexuales. Es que muchas veces se traduce en lo válido o lo que te da el mérito, dependiendo vos qué característica tengas, cómo te vistas, y no así
tus otras capacidades, porque digo, más allá de lo sexual o lo genital o nuestra orientación, nuestra autopercepción, hay un valor que no debería estar en discusión, que es el valor de cada una de las personas. Y quería comentar respecto de la heteronorma, de que abarca un aspecto micro y un aspecto macro, esto que trajo el feminismo, que al menos en estos últimos años se puso en escena, y es la deconstrucción, ¿no? Totalmente. ¿Cómo ustedes lo sienten o lo perciben desde su lugar? Sí. Sí, nosotros justo, por eso lo traía hace rato, que nos parece que el feminismo de alguna manera, o sea, esta lucha por el feminismo también se introduce en la misma lucha de la homosexualidad, transexualidad, bisexualidad, etcétera, porque es un lugar que es un lugar no habitable, un lugar que por mucho tiempo no se nombró, y si se nombró como una categoría una categoría de segundo, ¿no? Como si esto, o sea, y además como que tener que renunciar a esto, de lo cual es tu línea, ¿no? Tu marca, tu identificación. No sé, Lacan llamaría, por ejemplo, algo del rasgo unario, que tiene que ver con otra cosa, pero yo pensándolo en relación a esto, me parece que es interesante pensarlo, porque aquello que te da unidad, aquello que te da la posibilidad de ser, de marcar esto soy yo, el ser, también te da el que soy esto y no soy lo otro, ¿no? Yo hoy justamente tenía una clase de ESI con los chicos y les comentaba, no recuerdo ahora si es Santo Tomás o es San Agustín, que decía que la mujer es el hombre imperfecto, ¿no? Ya desde ahí tú dices, o sea, paraos, ¿cómo que un hombre imperfecto, no? Hay algo justo de esta heteronorma, porque lo normativo que es que seas hombre, hetero, y que además... ¿Se puso en pausa? Ahí está. Ahí está, ok. Que además tengas una vida esperable socialmente y que aceptable para los parámetros sociales. Y creo que la heteronorma justamente viene a esto, a querer encasillar, encajonar, darle como una forma igual, simétrica a todo lo que existe. Y para la sexualidad no existe posibilidad de encasillarla, no existe posibilidad de darle un parámetro regulado totalmente, ¿no? Y con respecto a lo de la deconstrucción, me parece súper importante también en cualquiera de estos ámbitos, digamos, ya sea que hablemos del feminismo, como si hablamos de la homosexualidad, heterosexualidad, etcétera, que hay un montón de fobia internalizada, tanto en la cuestión femenina, como en la cuestión homosexual, como en la cuestión trans. Son cosas que nos han enseñado desde que somos chiquitos, que las tenemos tan internalizadas y que se ven en expresiones que seguramente vos lo habrás tocado en alguna de tus charlas, del micromachismo, que está presente en todo el mundo, inclusive en hombres, en mujeres. Por más deconstruido que estemos, se nos escapa, te habrá pasado a vos, que sos una capa del tema y que vivís con este tema presente, también te debe pasar, nos pasa a todos, nos pasa a los homosexuales con el tema de la homofobia internalizada, le pasa a la mujer con la cuestión del micromachismo y del machismo internalizado, que muchas veces se escucha decir las mujeres son más machistas que los hombres. No son más machistas que los hombres, pero tienen machismo internalizado. Claro. Entonces todos nosotros, para deconstruirnos, hoy justamente hablaba con una profesora de secundario, necesitamos hacer un ejercicio o un repensar permanente de todas las cosas que decimos y hacemos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Entonces, esta cuestión de la deconstrucción me parece que es vital y que no se termina. Yo escucho a veces, yo tengo una prima que es tremenda, espero que no esté conectada, porque ella dice, fulano de tal es divino, está deconstruido. O fulano tal, no, es un machirulo. Y mira, en realidad uno no se termina de deconstruir. Me parece que la gracia de la deconstrucción está en que uno esté en permanente cuestionamiento de estas cuestiones que nos metieron en la cabeza desde chicos. Pero es que pensarlo, o sea, esto nos pasa en el día a día, qué sé yo. Una vez yo confieso, voy a hacerme culpa. Perdón. Sí. ¿Ustedes están escuchando bien? Sí, Yo perfecto. tengo un comentario y se no se escucha. Ok, a mí ahí está. Ahora sí. Bueno, ahora se sí. me había cortado un poquito, pero escuché después por la
Sí, por Ahora ejemplo, sí. un día comentaba Bien. cuando estábamos en la presencialidad, mira, o sea, uno que dice, no, estoy deconstruido y hay todo un trabajo hecho, trabajo analítico de años y además, bueno, formativo, ¿viste? Pero en un momento yo compartiendo con un compañero de trabajo le digo, bueno, hiciste la torta, sí, acá está una torta, llevo una torta por no sé qué celebración, su hijo nació, ah, qué bueno, y le hizo tu esposa. Perdón, o sea, viste, se sale porque justamente estamos tan metidos en esta estructura que se escapa. O por ejemplo, lo que también iba a comentar, no sé, en algunas estructuras, por ejemplo, nace el niño o nace la niña, esta cuestión de los colores, y si cortas el pastel y es azul, entonces el bebé que está esperando es nene, y si es rosa, es nena, ¿no? Hoy también, esta semana, conversando con mis chicos, mis estudiantes, conversamos de esto también, o sea, cómo estamos tan, que la verdad que ellos están también en este proceso de construir todo esto. Automatizado. Sí, que ellos mismos decían, bueno, mira, no sé, si tengo que hacer un regalo, lo primero que pensamos que es, bueno, generalmente, si es nena o nene. Entonces, si es nena, le regalamos, no sé, muñeca. Bueno, pero a lo mejor le gusta herramienta y a lo mejor no es porque sea homosexual. Quizás es una nena que va a ser una ingeniera. O el nene no le va a regalar una cocinita a un nene. ¿Por qué no? No, porque estamos privando la posibilidad de un chef que pueda ser chef de cocina, ¿viste? Pero bueno, es un trabajo, creo que es un trabajo diario. Hoy por hoy se problematiza también esto, ¿no? Justamente las jugueterías, bueno, tienen todo un sector que es de niños, un sector que es de niñas con la ropa, y nos pasa también, nosotros dentro de la carrera también hablamos mucho del contenido audiovisual. Digo, cada película, cada serie, cada cosa que nosotros vamos a ver está atravesado y hoy por hoy quizás hay más contenido disponible con perspectiva de género. Sí. Eso no era así. No. Y como ustedes decían, no estaba dada la chance de que vos puedas vestir otro color, que puedas ponerte una prenda o digo Eso. esto que hoy por hoy se dice, bueno, aparecieron toda esta cantidad de dónde estaban. Y bueno, y justamente, ¿no? Detrás de esto hay mucha violencia, mucha discriminación, y quería que me comenten sobre la fobia, ¿no? O experiencias personales o incluso dentro del ámbito laboral o social, cómo nos ha atravesado este tipo de experiencias. Sí, nosotros justamente tenemos la propuesta que siempre llevamos es que no se trata de homofobia, transfobia, bifobia y las fobias en relación, ni tampoco, no sé cómo llamaríamos, femifobia. Creemos que no se trata de fobia, sino de violencia, ¿no? Porque si pensamos en la fobia es generada a partir de un estado angustiante por alguna representación, algo que te vino a tu sistema, a tu representación y que no pudiste darle como que ligar a algo, ¿no? Entonces esto, lo más fácil que es, este miedo que te dio, esta angustia, la desplaza y transmuta ¿en qué? En miedo a un objeto, por lo general. Pero ese miedo a ese objeto responde a otras condiciones mucho más profundas que no voy a explayar acá, ¿no? Pero estas condiciones profundas que te lleva a la fobia, hay un elemento importantísimo y fundante para toda fobia, que ante el objeto fóbico, el fóbico se detiene. Se detiene pero no se va, o sea, no se va de la escena. Arma toda una escena, por ejemplo, no sé, le tengo miedo a las arañas. A ver, yo no voy a desarrollar un miedo a las arañas si no tengo contacto, en un departamento donde fumigan toda la semana y jamás he visto una araña. Desarrollo una fobia en relación al ambiente que conozco, ¿no? Al ambiente familiar. Y desarrollo esa fobia y ante ese objeto, ante la araña, me detengo y no me muevo. Hay gente, si alguien nunca ha pasado por un ascensor y es imposible pasar por un ascensor, no va a desarrollar fobia ante el ascensor. En el caso de la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, etcétera, de todas las letras de la comunidad, no se trata de fobia, porque la gente que siente esta rabia, esta molestia, esta violencia, ¿no? Es un odio internalizado que quizás responde un miedo, seguro, muy probablemente responde un miedo. Y habría que revisar también cuántos miedos no resueltos tienen que ver también con tu sexualidad y que estás expresando allí, ¿no? O también del femicidio, o también en relación al maltrato a la mujer. O sea, tiene que ver con maltrato, no tiene que ver con fobia, porque la fobia es
Un miedo ante un objeto irracional que no tiene absolutamente nada que ver con el armado de la estructura fóbica. Y en este caso sí, o sea, ante la homosexualidad, ¿cuántas personas, o ante la transexualidad, que es quizás el caso que más se observa, ¿no? Es odio, tal cual dice Sofi. Es odio, o sea, ¿cuántos casos vemos que ante la transexualidad no se detiene ante el objeto fóbico y me detengo a ver qué hace? No, voy y lo mato, voy y lo humillo. Ante la mujer también, ¿cuántos femicidios hay? ¿Cuántos femicidios aumentaron ahora en cuarentena? Porque no me detengo ante el objeto fóbico, estoy actuando, estoy odiando, estoy violentando ese espacio que no me pertenece a mí. Así que está bueno este cambio de nomenclatura Sí. que se está dando, que no es lo mismo que la gordofobia que vos estuviste trabajando hace poco. Es odio, es odio, como dice, ¿quién es que dijo? A ver. Sofi Ferrero. Es odio a los homosexuales, es odio a las mujeres, es odio a los gordos, es odio a los trans, es odio. Y eso es, me parece que... Sofi Ferrero. Está empezando a cambiar también hasta en cómo se lo nombra, sí. Que está muy bueno, porque está bien, la fobia te puede pasar, puedes tener fobia a algo por una experiencia traumática infantil, pero esto ya me parece que... no hay detenimiento. Que no hay detenimiento y que cuando ya hay esa violencia y esas cosas, nada, hay que hablar de odio y hay que hablar de crímenes y hay que hablar de delitos y ya. Y es por eso que, por ejemplo, la otra vez también que comentamos en un vivo, alguien nos comentaba, bueno, ¿por qué no También existe? pensaba que... Sí, perdón. También pensaba que hay que ir un poquito más a detenerse en esto, porque nadie va a decir abiertamente yo soy homofóbico. Esto que dicen, no, yo está todo bien con los gays, pero... Y ahí es donde se esconde todo este discurso internalizado, ¿no? En donde no acepto, en donde me molesta, en donde no exista. Mira, te voy justamente esto que acabas de decir, a propósito, trajimos algunas frases que decíamos, no es hace mucho, es de 2015, de un señor llamado... 2005, perdón. Manuel Fraga, que es fundador del Partido Popular de España. Él decía, yo no tengo nada en contra de los homosexuales. Si nacen así, pues ¿qué se le va a hacer? Pero no digan encima que están orgullosos de funcionar al revés. ¿Cuántas frases como esta hemos escuchado, no? O, por ejemplo, la homosexualidad es una anomalía. Las personas nacen así, porque los cromosomas se equivocan, pero tienen derecho a un reconocimiento. O sea, pareciera que en nombre del bien estás intentando decir algo reconociendo la homosexualidad, o muchos grupos eclesiásticos, ambos venimos de grupos eclesiásticos también, que te dicen, bueno, puede ser homosexual, heterosexual, homosexual, transexual, bisexual, pero que no se note. Me están mandando otra vez al closet, me están mandando otra vez a negar lo que soy. ¿Por qué no te negás vos desde lo que eres, no? ¿Por qué no existe, por ejemplo, una patología que estandarice, por ejemplo, al hombre machista? ¿Por qué no existe eso dentro del manual de diagnóstico, por ejemplo, no? ¿Por qué no se le llama, no sé, femifobia, por ejemplo? Yo creo que tiene que ver también con estar atentos, un poco lo que yo decía antes con lo de la deconstrucción como una cuestión permanente, estar atento a lo que uno escucha y estar dispuesto a mencionarlo. Hace poquito en la televisión una famosa actriz y cantante le dijo a otra en vivo, bueno, pero vos tenés una lista de tipos que la lista que tenés. Y la conductora del programa se le plantó y le dijo, ¿y cuál es el problema? ¿No? Es como que tenemos que estar siempre, me parece, atentos a lo que estamos escuchando, porque detrás de un chiste, de un comentario, y la verdad es que hay cosas que no nos dan gracia en la familia. Sí, ¿Cómo? El repensar y el cuestionar al otro cuando hace ese tipo de comentarios, sí. ¿no? De que no está bien. No tenemos que reírnos de como que... Claro. Porque... Claro, ¿qué pasa? No tengo... Esta chica le decía, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Que no tengo derecho a tener más de una pareja sexual o 2 o 3? ¿Y vos cuántas tuviste? ¿Y cuántas no? O sea, me parece que está bueno este momento que estamos viviendo
por esta posibilidad de cuestionarlo, ¿no? Y la verdad es que no aguantamos más ya. En ese sentido coincido totalmente, porque digo, puede ser que el otro no tenga empatía y no se ponga a pensar en qué le pasa a la persona, pero digo, bueno, al menos yo, si estoy presente en ese ámbito y en esa charla, no lo voy a permitir. Claro. Me pasó que alguien cuando se había puesto en escena el hecho del acoso callejero, un hombre me dijo, pero ahora no se puede decir nada. Y era alguien superior a mí, ¿no? Dentro del ámbito laboral. Y yo le dije, bueno, quizás es un buen momento para pensar que hay otras formas de vincularse, más que gritando algo en la calle. Y digo, no sé si en aquel momento yo lo hubiera dicho. Hoy al menos siento que hay un contexto que me ampara. Exacto. ¿no? Y que sé que es esto, ¿no? Bueno, ya no causa. Exacto. Y plantarse ahí. Otro ejemplo de la tele te voy a dar. Estoy muy cholulo con los ejemplos. Estoy muy cholulo porque me preparé para la charla con ejemplos de la vida cotidiana. Hace poco, Estás mirando la farándula. Total, ¿viste? Y me está enseñando farándula argentina, que bueno. Hace poco un hombre dice de una mujer de un programa de televisión, dice, ¿te gusta? Sí, me encanta, ella es una muñequita de cristal. Sí. Cuando ella puede contestar a esto, dice, yo le agradezco mucho, pero lo de muñequita de cristal atrasa, no va para nada, no me siento halagada, no me gusta, no me interesa. Ay, pero ¿qué querés decir? ¿No te das cuenta que él quiso ser amable? Mirá, él habrá querido ser amable, pero a esta altura del siglo XX, del XXI, la verdad es que a mí lo de muñequita de cristal no me identifica. Podría haber dicho otra cosa, que soy una buena mina, que soy divertida, que estoy buena, lo que quiera, pero lo de muñequita de cristal no me sirve. Y otra persona le dice, lo de muñequita de cristal te la baja. Y ella dice, no me la baja porque no tengo, le contestó. Entonces, a ver, hay como que todo el tiempo tener que estar pensando esto es natural para muchos de nosotros, pero para muchos de nosotros aún a veces lo que a vos te pasa porque es un superior o porque fuese, a veces toleramos, bancamos, pero me parece que se acabó ya. Es que yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, como justo lo que decías antes, un proceso de construcción que no acaba, que no se agota, que es constante y que para muchas personas quizás es difícil, ¿no? Pero inclusive muchísimas veces nosotros mismos, como decíamos antes, se nos escapan, ¿viste? Se equivocan este tipo de cosas justo por la base que tenemos de una cultura heteronormativa, patriarcal, que nos insta... No pasa nada de decir, me equivoqué. Qué mal, claro, sí, a mirá, ver, jaja, podés chao. hacerlo, pero la verdad es que sostenerlo y además mofarte de eso, ahí es donde está la violencia, porque la violencia es desde el lenguaje. Volvemos al inicio de lo que tú estabas planteando en relación al lenguaje, o sea, el lenguaje da consistencia y lo que dices con tu palabra es justamente eso que estás pronunciando, es lo que está construyendo en tu aparato y es lo que estás construyendo también en la sociedad que querés armar, ¿no? O sea, no sé, Freud decía algo así como que la religión es de amor a sus fieles, ¿no? Pero es cruel e intolerable hacia quienes piensan diferente. En psicología de las masas, o sea, no hablando de una religión en concreto, pero que tiende a ser así. Y que en ese sentido, todos los que se mueven por un ideal, el ideal de un líder, se manejan y arman y construyen en base a eso que consideran como la verdad. Pero la pregunta es, ¿dónde está la verdad, no? ¿Desde dónde se arma la verdad? ¿Desde la heteronorma? ¿Desde una estructura patriarcal? Me parece que va más allá de ahí, porque la sexualidad, si hay algo que no se puede encasillar, es la sexualidad. Imposible. Justamente. Me gustaría cerrar en este sentido con esto que hablábamos al principio, ¿no? De que necesitamos una categorización, necesitamos estar dentro de un lugar para hacer esta cuestión de la aceptación, ¿no? Y de que se pone hoy en discusión, bueno, qué es lo que está visible, ¿no? Tanto en la TV como en otros espacios, incluso también en el contenido audiovisual, que digo, hoy en pandemia, ustedes son trabajadores de la salud, trabajan, pero hay muchos otros trabajadores que están en su casa y quizás lo que más hacen es consumir este tipo de materiales. Sí. Y en ese sentido,
bueno, estar abiertos para que nuestro discurso empiece a cambiar. Porque lo que hablamos en un principio, esto de que si todo el tiempo en nuestros hogares o en nuestros entornos más cercanos estamos escuchando que hay una discriminación, que el otro, esto de la diversidad, ¿no? de que es un otro, que no está dentro de la norma, no es aceptado, bueno, es poco probable que nosotros podamos abrirnos. Y quizás un comentario en este aspecto para los ámbitos laborales, que muchas veces funcionan como contención, digo, en el ámbito de la salud, eso cómo ocurre. Poder manifestarse. Sí, o sea... ¿Ustedes cómo ven que sucede el día de hoy? Mirá, depende de qué hablemos. Yo creo que el tema de la homosexualidad ya no es un problema, pero el tema trans sí. A mí me ha pasado en el hospital que me vinieron a hablar por un enfermero, enfermera, no saben cómo llamarlo, que no sé qué, que casi le pegan una trompada. Esto que te estoy contando es algo que me pasó hace 2 semanas, o sea, no es una cosa... Y que no se encuentra cómodo en ningún lado y que no saben qué hacer. Y es un excelente enfermero, pero no lo quieren en ningún servicio. ¿Por qué? Porque cambió su nombre y tal. Creo que hay ciertas cuestiones que ya están un poco más aceptadas. El tema de la mujer me parece que ya está bastante más aceptado, a pesar de que todavía queda muchísimo por trabajar. Pero el tema trans me parece que todavía está hiperverde. Festejamos, celebramos el tema del cupo laboral trans. Queremos ver ahora que se cumpla. Tenemos un montón de amigos y amigas y amigues trabajando en el tema, pero queremos ver que se cumpla, que realmente deje de ser un enunciado interesante para convertirse en una realidad. Me parece que en esas cuestiones, en el ámbito laboral de la medicina, todavía no estamos viendo muchas enfermeras trans o enfermeros trans o médicas trans o qué sé yo. Yo el otro día di un taller y vino una obstetra a preguntarme porque tenía un señor embarazado y en realidad era un hombre trans que estaba embarazado y me hicieron todo un planteo de una situación y la verdad es que por suerte vinieron y lo hicieron y se pudo conversar, pero todavía esas cuestiones me parece que falta mucho. Sí, yo creo que, en Argentina el psicoanálisis ha abierto un montón en relación a la diversidad, a salir de la heteronormatividad, y creo que es pionera en torno a esto, ¿no? Pero también es cierto que hay hoy en día un proceso también de deconstrucción que es constante, ¿no? En torno justamente al mismo léxico que utilizamos, a la manera como nos expresamos en algunos términos que respondieron a una época y que quizás hoy hay que repensar. Hay varios movimientos inclusive de reflexión, de investigación, que están repensando inclusive las terminologías, incluso desde el psicoanálisis, o sea, dejar que este evento, esta situación, este singular, nos interpele y nos haga repensar la manera como abordamos, aceptamos, incorporamos a un paciente, a una persona que llega fuera de la heteronormatividad, y cómo poder también pensarlo desde su singularidad. Y en ese sentido, cómo pensarlo desde su texto, desde lo que trae, desde lo que habla, desde lo que tiene armado en su constitución subjetiva y en el armado psíquico que maneja. Eso. Me parece que igual es una tarea. Pensaba, totalmente, pero digo, pensaba cuánto más trabajo tenemos que hacer, porque ustedes como profesionales de la salud, si yo no me autopercibo con mi sexo biológico o tengo otra orientación sexual o demás, y voy al médico o voy a hacer terapia con un psicoanalista, pero de repente soy juzgada por el mismo profesional, entonces, ¿cuál es el lugar al que yo puedo acudir? ¿No? Digo... Sí, por eso creemos que es necesario formarnos en la temática y no quedarnos ya con lo establecido, ¿no? Debe haber algunas ideas. Muy bien. ¿Qué? No la conozco. Sofi Ferrero. Pero Adelante, Sofi. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, te escuchamos perfecto. Sofi Ferrero, te puedes robar las ideas, invítanos cuando quieras también, estamos a la orden, ¿eh? No, yo propuse en algunos de los hospitales donde yo trabajo, cosa que todavía no me dieron bolilla, pero ya lo propuse, generar un espacio de género, un departamento de género o un servicio donde podamos, pero para trabajar no solamente con los pacientes,
sino con el personal del hospital que tiene un montón de problemática Totalmente. interna. Pero bueno, Sí, totalmente. Sí. Sí. veremos. Bueno, al menos existe la ley Micaela que uno puede acceder a hacer ese curso que trae justamente esto, ¿no? Es la primera barrera, la persona que nos atiende y posteriormente el médico a quien yo acudo y bueno, y una buena atención Sí. con perspectiva, Perspectiva de de género. género, que es Sí. lo que más podemos llegar en este caso. Bueno, quería agradecerles muchísimo en nombre del avispero por habernos dado esta entrevista. Repito sus nombres, Rafael Silva y Gustavo Caprota. Y bueno, espero que nos crucemos pronto para hacer un nuevo encuentro. Siempre Dale. vamos a estar abiertos a Obvio. nuevas charlas. A la Ojalá orden. que nos puedan compartir mucho más. Y les contamos Sí. que tenemos las 2 charlas o más en YouTube, porque hay personas que están preguntando si esto está grabado, no sé si lo vas a grabar o si lo vas a poner, pero Lo después Buenísimo. podés compartir también las charlas que yo te pasé, porque algunas de estas problemáticas se conversan, se charlan ahí, para que todos los que la quieran ver la puedan ver, y si no, bueno, nuestros Instagram para Claro. contactarnos. Estamos a disposición igual. Perfecto. Mil gracias. Compartimos entonces el link de YouTube para Buenísimo. que aquellos que quieran, que tengan ganas, puedan visitarlo. Genial, genial. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo y bueno, genial este espacio del avispero. Chao, chao. Bye bye.